El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí. Mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Un feliz sábado para cada uno de ustedes. La lectura bíblica de esta mañana la vamos a encontrar en el libro de Salmos, capítulo 90, versículo del 5 al 10. Y dice: Los arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño, y como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. 7. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro.
porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, a esta hora te damos gracias por un sábado más que nos has dado en esta tierra. Y te pedimos, Padre, que cada día nosotros hagamos tu voluntad, que permitas que caminemos día con día de acuerdo a tu santa y divina palabra. En el nombre de Jesús te pedimos que cuides y bendigas a cada uno de nosotros. Amén y amén. Buenos días, hermanos. Bendiciones para todos. Gracias, hermana. Gracias por la lectura. Gracias a cada uno por participar en el desarrollo del programa de nuestro culto divino. Y permítame leer una vez más el pasaje bíblico, por favor, que tiene que ver con Moisés. Voy a leer desde el 4. Ciertamente 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una vigilia de la noche. Los arrebatas como un torrente de las aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. La mañana florece y crece a la tarde, es cortada y se seca. Ciertamente como tu flor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Ciertamente todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros sueños como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 y si en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza y molestia, trabajamos pronto y pasarán y volamos. Señor, oramos, Padre de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en esta mañana de manera muy especial te imploramos que tu gracia y tu misericordia, Señor, se pueda seguir manifestando y que en el desarrollo de este mensaje, Señor, tú nos puedas hablar, así como le hablaste a Moisés, Señor, miles de años atrás, a través del libro de Éxodo, Señor, háblanos a nosotros, Señor, a través de este salmo, a través de este libro. Por favor, Señor, te necesitamos, muévete, Señor. Alcánzanos con tu gracia, con tu misericordia, alcánzanos con tu espíritu. Úsanos, Señor, en Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, buenos días, bendiciones para todos. El título de esta mañana es Nunca es tarde para comenzar. Amén. Y sabe que es un mensaje que su servidor ha estado desarrollando en el inicio del año. Nos ha tocado exponer la palabra de Dios. Esta es la quinta, sexta vez. Y queremos mantener esa temática cuando menos este mes, por así decirlo. Porque la tendencia del ser humano, cuando iniciamos un año, pues queremos comenzar de nuevo. Yo no sé si en esta mañana yo lo estoy predicando a alguien que necesita comenzar, que siente que desde una perspectiva humana, no solamente el año 2020, sino los años pasados, cuando tiende a iniciar algo, simple y sencillamente los sueños se troncan y se quedan a la mitad, o muchas veces ni siquiera a la mitad, y por consiguiente, en vez de ascender, siente que está estancado o siente que ha retrocedido. Ha habido circunstancias en las cuales su servidor se ha sentido de esa manera, y lógico, eso es no muy gratificante. Precisamente por eso optamos por escoger este pasaje y optamos por escoger el Salmo, ¿verdad? El Salmo 90, hermanos, fue escrito por Moisés, ¿ok? Fue escrito por Moisés y precisamente fue escrito cuando tenía aproximadamente 80 años, 80 años. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón mana la vida, ¿ok? O sea, cuán importante, hermanos, es lo que yo traigo dentro. Cuán importante es lo que yo externo. Porque dice que por tus palabras serás juzgado, ¿ok? Y por tu palabra serás condenado.
Así que es una realidad, hermano. Yo no puedo esconder lo que no traigo, por así decirlo. Tarde o temprano va a fluir. Y por consiguiente, Moisés estaba elevando una plegaria, ¿ok? Por consiguiente, Moisés estaba desahogando delante de Dios en ese momento. Tengan en mente que desde una perspectiva humana, visualizando el futuro, lo que vecinaba, visualizando el presente y todo lo que estaba a su alrededor, pues Moisés simple y sencillamente tenía un concepto aún distorsionado de sí mismo. El sentir de este salmo tiene que ver con la brevedad de la vida. Él reconoce que Dios es un Dios eterno. Él reconoce que Dios está por encima del tiempo, que para Dios, o sea, 1000 años es un día. Sin embargo, hay una diferencia bruta entre Dios y el ser humano. Y por consiguiente, él empieza a compararse. Él empieza a compararse aludiendo a una flor, aludiendo a la hierba. La flor de la noche a la mañana, juntamente con la hierba, está frondosa, está verde, pero pasa un viento y se seca. Y por consiguiente, él se sentía seco. ¿Por qué razón? Porque tenía 80 años. Porque prácticamente no se había concretado el plan que Dios tenía para él. Porque prácticamente no tenía nada. Se sentía vacío. Se sentía frustrado, desanimado. Note lo que dice: ciertamente con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Sentía que prácticamente la experiencia por lo que estaba pasando, lógico, era propicio por sus errores, por sus malas decisiones, y por consiguiente estaba experimentando la ira de Dios. Ahora, tengan en mente, hermanos, Dios no castiga, ¿ok? El ser humano nos propiciamos nuestros propios consecuencias o castigos, pero la tendencia hebrea era adjudicarle a Dios lo bueno y lo malo, ¿ok? Pero es un concepto equivocado, pero era el medio ellos de visualizar a Dios, porque Dios es soberano. Dios podía haber evitado cualquier cosa. Sin embargo, por el hecho de que no lo evite, ellos se lo adjudicaban a Dios. Y él se sentía de esa manera. Pero, ¿saben? Lo más importante, hermanos, es aprovechar a Dios. Lo más importante, hermanos, es desahogarnos delante de Dios. Así que yo no sé en esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo tú te sientes? Yo no sé en esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo tú te ves? ¿Ok? Pero tenga en mente, mire este hombre. Dice, ciertamente todos nuestros días declinan como tú dirás, acabamos nuestros años, dice, como un pensamiento. Note la visualización que él tenía de sí mismo. Dice, prácticamente para mí ya todo terminó. Prácticamente ya no hay esperanza. Un pensamiento, dice, se espuma, así vamos a terminar. Y así me siento. Yo no sé cómo tú te sientes. Yo no sé cómo tú te ves. Pero lo más importante es cómo Dios quiere hacerte sentir. Lo más importante es cómo Dios te ve. Al final, ¿verdad? Eso es lo que debe prevalecer. Porque, ¿sabes? Precisamente en ese momento de decline, en ese momento de sus vacíos, en ese desierto donde se encontraba Moisés, precisamente en ese momento cuando él pensaba que todo había terminado, hermano, la única opción era un comienzo. Y precisamente cuando nos sentimos de esa manera, nuestra única opción, hermanos, es Dios. Porque no hay otra opción. Porque el único que puede provocar un comienzo, hermanos, es Dios. Yo les pregunto en esta mañana, ¿habrá alguien que quiere comenzar tiene la necesidad de un comienzo? Hay pasajes en la Biblia donde aluden a comienzos. Isaías 40:31 dice, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Note este pasaje, hermanos, un pasaje poderoso. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en la adversidad, en la angustia, en la desesperación, pensando que todo había terminado, ya no había fuerzas, ya no había ánimo, ya no había ímpetu, ya no había coraje. Pregunto, ¿estaba consciente Dios de cómo se sentía el pueblo en ese momento? ¿Está consciente Dios de cómo te sientes tú en este momento? ¿O cómo se siente algún familiar, alguna persona que tú conoces y le puedas exponer la palabra de Dios? Como dijo nuestro hermano Monsalve, hay 3 cosas que no podemos pasar desapercibido: la oración, la lectura y la testificación. Y por consiguiente, las experiencias que permite Dios en nuestras vidas son las más propicias para poder testificar y ayudar a las personas y entender por qué Dios permite muchas cosas. Y en medio de esa situación, Isaías, cuyo nombre quiere decir salvación de Jehová o Jehová salva, y cuando la gente veía a Isaías, pues era un mensaje, nomás su nombre era un mensaje, como Emmanuel, Dios con nosotros. Y aquí está Dios con nosotros. Aunque muchas veces no lo visualicemos, no lo entendamos o no lo sintamos. Dice aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en ese momento Moisés no lo entendía, no lo sentía, no lo percibía, pero allí estaba, en medio de su caos, en medio de su situación. Moisés estaba prácticamente tirando la toalla. Y hay momentos en nuestra vida donde pareciera que estamos a punto de tirar la toalla. Cierta persona dijo, si vas a sacar una toalla, dice, sécate el sudor, dice, y sigue adelante. Así que en ese momento, hermanos, dice, los que esperan en Jehová se tendrán nuevas fuerzas. Le estaré predicando a alguien, hermanos, que necesita nuevas fuerzas. Dice, levantarán las alas como las águilas. ¿Sabes? Las águilas llegan a un punto de su vida, a los 40 años, en los cuales tienen que tomar una decisión. O mueren, se dan por vencidos, o simple y sencillamente voltean hacia arriba, remontan su vuelo hacia la montaña, hacia lo más alto, y allí tienen que tomar la decisión de un proceso de restauración, de un proceso de cambio, de un inicio. Y sabe, ese proceso de restauración, de inicio, quiero decirle que no es muy gratificante. Es un proceso muy doloroso, pero ellos saben, ¿verdad?, que es la única manera para poder seguir viviendo una nueva etapa. Que en este año tú y yo podamos aceptar el desafío que Dios tiene. ¿Sabes? Las águilas en ese momento ahí se pegan en su pico, ¿verdad? Se quitan su pico, se les sale un pico nuevo, se arrancan sus pezuñas, sus alas, pero todo lo que se arranca, hermanos, va a salir algo nuevo, algo mejor. Yo no sé en este año, ¿verdad?, qué es lo que el Señor necesitaba arrancar o necesita arrancar de nuestras vidas para que salga algo nuevo. Pero lo que sí sé, hermanos, es que el Señor no se equivoca. Lo que sí sé, hermanos, que en ese momento, en esas circunstancias, consciente Dios de cómo se sentía Moisés, fue en busca de él. Y consciente de cómo te sientes tú o cómo te vas a sentir mañana, en 2 meses, en 3 meses, yo no lo sé. Dios quiere ir en busca de ti en esta mañana. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacer cuando Dios toma la iniciativa y cuando Dios viene en busca de nosotros? ¿Qué hizo Acaz, hermanos? ¿Qué hizo Acaz en el transcurso, ¿verdad?, de esta lección? ¿Era meritorio esa búsqueda? No lo era, pero fue en busca de él.
¿Lo aprovechó, hermanos? No lo aprovechó. ¿Lo pasó desapercibido? Sí lo pasó desapercibido. Puso su confianza en el elemento humano, ¿verdad? Puso su confianza en caballos, en jinetes, en el hombre, tristemente. Y a pesar de que Dios a través del profeta le dice, pide señal, dice, pide señal en lo más profundo, en lo más alto. Así que yo no sé en este momento si tú estás en el medio, estás alto, estás en lo más profundo. Hermanos, Dios puede hacer maravillas. Dios tiene ese poder. Y ese poder que emanó en la vida de Moisés, ese poder se mantiene, hermanos. Y notemos en ese momento cómo Dios va en busca de Moisés. Por favor, ve conmigo al libro de Éxodo 3. Éxodo 3, por favor, ve conmigo. Nos vamos a centrar ahí en ese libro, por favor. Vamos a leer 10 pasajes. El 70-80% de allí lo vamos a desglosar. Dice el pasaje, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, sacerdote de Midán, llevó a las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Okay? Hermanos, voy a hacer énfasis en la expresión apacentando las ovejas de Yetro. Sabes, nosotros como seres humanos, lógico, en la trayectoria de nuestro vivir en esta tierra, como seres humanos queremos tener logros. Como seres humanos queremos adquirir algo para poder mantener una estabilidad, una solvencia, especialmente en los momentos de nuestro retiro, por así decirlo. Pero ten en mente que en este momento Moisés tiene 80 años y dice que está apacentando las ovejas de Yetro. Ten en mente que está desenvolviéndose en un trabajo aparentemente no muy atrayente para ese tiempo, para esa época, no muy gratificante. Y cuando menos si fueran de él, pues sería otra cosa, pero ni de él prácticamente no tenía nada propio. Prácticamente en este momento no había logrado nada. Yo no sé si en esta mañana yo estoy predicando a alguien que siente vacío, que siente que no ha logrado lo que verdaderamente quería haber logrado. Pero así se sentía Moisés. Y lógico, al voltear hacia atrás, hermanos, simple sencillamente en el concepto de su nombre, Moisés quiere decir sacado de las aguas. Él estaba consciente de que Dios tenía un plan, que él había venido a la existencia de este mundo con un propósito, con un objetivo. Pregunto, ¿será que Dios solamente tenía un plan para Moisés? ¿Será que Dios tiene un plan para ti, para mí? ¿Será que los planes de Dios son los mejores? Dice la palabra de Dios que Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Por consiguiente, hermanos, lo que Dios empieza, Dios lo concreta, Dios lo termina. Dice, yo soy Jehová Dios, yo anuncio el fin desde el principio. Desde el principio. Y si por alguna razón ese plan está al inicio, está a la mitad y no se ha concretado, hermanos, pues no podemos culpar a Dios. El culpable, hermanos, somos nosotros, somos los seres humanos. Así que en el contexto podemos ver a Moisés cuando pareciera que estaba a punto de culminar su vida en un canasto. Vemos que ahí Dios toma el control, interviene. No era una casualidad que lo hayan visto. No era una casualidad de que a su madre se le haya ocurrido calfetear, ponerlo. No, o sea, Dios tenía un plan para mí. Dios tiene un plan para ti. Y abrió los ojos de una persona que estaba allí, le abrió los ojos, tocó el corazón de la hermana del faraón. En esta mañana el Señor abra nuestros ojos, toque nuestro corazón para que podamos encarrilarnos en el plan de Dios. Y Moisés se mantuvo en ese momento
Dios vio propicio que volviera con Jocabed, su madre, y pusiera ahí las bases que le iban a ayudar a encarrilarse en el plan de Dios. Y esas bases fueron bases sólidas. Y cuando volvió otra vez con el faraón al palacio, y ahí se desarrolló, ahí se preparó las mejores universidades de Egipto y todo, hombre diestro, hábil, guerrero. Sin embargo, hermanos, cuando él vio propicio encarrilarse para el plan de Dios, en vez de aferrarse a los principios, en vez de depender de Dios, dependió del elemento humano. Y por consiguiente, hermanos, sucumbió. Por consiguiente, cometió errores, tomó malas decisiones. Yo no sé si en esta mañana alguien se siente que ha sucumbido, que ha tomado malas decisiones. Pero sabes, una mala decisión, un error, una caída, no va a truncar el plan de Dios. Y cuando una vez más parecía que todo iba a terminar para Moisés, parecía que le iban a quitar la vida, vuelve a Dios a intervenir. Que en esta mañana, hermanos, tú sientas esa intervención de Dios. Tú sientas esa confianza de Dios. Porque Dios va a intervenir las veces, hermanos, que Él necesite. Mientras tú tengas en mente de que Dios tiene un plan para ti. Así que una vez más, Dios va en busca de Él. Antes lo había sacado de las aguas y ahora lo saca del desierto. Yo no sé cuántas veces nos ha sacado a nosotros de circunstancias adversas, pero este país es un país muy peculiar. Éxodo quiere decir salida. Es un país muy peculiar porque hay gente que Dios lo sacó de diferentes nacionalidades, diferentes países y nos trajo aquí con un objetivo, con un propósito. Y sabe, yo lo veo en muchos de mis hermanos, cómo han sido grandemente bendecidos. Porque llegaron aquí prácticamente muchos de ellos con las manos vacías o con muy poco, con un sueño. Pero ese sueño se ha ido concretando. Ese sueño se ha ido llevando a cabo, se ha ido desarrollando, no solamente para ellos, sino para la familia también. Y eso, hermanos, no es más que la mano de Dios. Así que en esta mañana que el Señor extienda tu mano, hermanos, y nos saque y nos lleve al lugar propicio. Así que a Moisés una vez más lo saca, lo lleva al desierto y ahí está 40 años. 40 años. Dice el libro de Isaías 43:19, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿No la conoces? Otra vez abriré camino en el desierto, ríos en la soledad. Dice, otra vez abriré ríos en el desierto, caminos en el desierto. Sabes, cuando Moisés, como les dije, relató su salmo, en ese momento, hermanos, el Señor abrió un camino en el desierto y fue en busca de Moisés. Yo no sé cuál es tu desierto, pero en el desierto hay carencias, hay limitación, hay sequedad, hay frustración, hay desánimo. Y precisamente en ese momento la persona es más sensible. En ese momento la persona prácticamente puede ser usada más poderosamente. Más poderosa. ¿Por qué? Porque nuestra única opción es Dios. Así que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y al fijarse vio la zarza que ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo, iré ahora para contemplar esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? No se quema. Dice, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La esencia de la palabra de Dios, el centro de la palabra de Dios, bueno, es Jesucristo. Algo que aprendimos del pastor Portes es que el mensaje debe ser bíblico, cristocéntrico y contemporáneo. 3 elementos muy importantes. Debe ser bíblico, cristocéntrico
y contemporáneo. Amén. Por consiguiente, las ideas tienen que emanar de la palabra de Dios. Por consiguiente, tenemos que resaltar, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesucristo. Y de igual manera, el mensaje que Dios tenía miles de años para Moisés, trasladarlo y transmitirlo a nuestra época y a nuestra generación. Dice el texto, hermanos, que el ángel de Jehová, ¿verdad?, se le apareció. Que el ángel de Jehová fue en busca de Moisés. Y el ángel de Jehová, hermanos, es otro nombre que se le adjudica a Jesucristo. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo te pregunto, hermanos, ¿Moisés necesitaba salvación en ese momento? ¿Necesitaba ser rescatado? ¿Necesitaba ser liberado? ¿Necesitaba ser encarrilado? ¿Necesitaba ser animado? ¿Necesitaba ser encauzado? ¿Ser dirigido? Claro, Moisés tenía muchas necesidades en ese momento. Yo no sé cuáles son tus necesidades en esta mañana, en esta época, en esta generación. Lo que sí sé es que Dios lo sabe y Él las puede suplir. Y tengan en mente que si alguien conocía esos contornos, conocía todo ese lugar, hermano, es Moisés. Pero de igual manera, hermanos, si alguien conocía a Dios, hermanos, era Moisés. Por eso en medio de su angustia, fue y se desahogó y vació delante de Dios a través de ese salmo. Que en esta mañana hay que vaciarnos, hermanos, delante de Dios. Dice el pasaje, hermanos, que en ese momento Dios le habló de en medio de una zarza que ardía. Y Moisés le llamó la atención. Dice, ¿cómo es posible? Dice que está una zarza ardiendo y no se consume. No se consume. Hermanos, lo lógico es que una zarza se consuma, se desintegre, se desaparezca, se esfume. Eso es lo lógico. Pero sabes, hermano, Dios está por encima de la lógica. Amén. Dios está por encima de la lógica. Y en ese momento, Dios estaba usando una zarza para llamar la atención, para atraer a Moisés. En esta mañana el Señor quiere llamar tu atención. En esta mañana el Señor quiere atraernos a Él. Porque sabes, si Dios puede usar una zarza, eso implica que Dios puede usar cualquier cosa. Sabes, Dios usó un vellón para llamar la atención de Gedeón. Usó unos cántaros, usó unas trompetas para derrocar a un ejército. Dios usó una cisterna para preservar la vida de José. Dios usó un burro, una burra, para darle una oportunidad a Balaam, para hablarle a Balaam. Que en esta mañana el Señor nos hable. Dios puede usar cosas insignificantes, hermanos. Insignificantes. Dios usó 5 panes y 2 peces y los multiplicó. Dios quiere multiplicarte en este año. Dios quiere multiplicar tu vida, tus finanzas, tu intelecto, tu preparación, tu espiritualidad. Dios puede hacer eso. Pero ¿qué tenemos que hacer tú y yo en esta mañana? ¿Qué hizo Moisés en ese momento cuando el Señor le estaba hablando? ¿Se quedó allí, hermanos? Si tú sientes que el Señor te está hablando y que tiene un plan para ti en este año, no te quedes allí. Dice el texto que fue a él. Cuando Jehová vio que iba a mirarlo, lo llamó de en medio de la zarza. Le dijo, Moisés, Moisés, respondió. Y dijo, cuando Jehová vio que iba a mirar, lo llamó del medio de la zarza, Moisés, Moisés. Y él dijo, aquí estoy. Sabes, hermanos, el fuego de Dios no consume. El fuego de Dios purifica.
Amén. Pregunto, ¿necesitaba Moisés ser purificado en ese momento? ¿Necesitaba Moisés ser restituido, ser limpiado? Necesitamos tú y yo ser purificados, ser restituidos, ser limpiados. Dice, y les daré un corazón nuevo, pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de medio de su carne y les daré un corazón de carne. Necesitaba Moisés, hermanos, un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva ideología, un nuevo mensaje, un nuevo comienzo, un nuevo camino. Yo creo que sí, hermanos. Sí lo necesitaba. Porque los planes de Dios son los mejores. Vuelvo a hacer hincapié, una cosa es como tú te sientes, como tú te ves, como Dios quiere hacerte sentir y como Dios te ve. Así que Moisés, hermanos, hizo lo que tú y yo debemos hacer, hermanos, en esta mañana. Moisés dijo, heme aquí. Aquí estoy. Pregunto, hermanos, ¿qué hizo Isaías cuando el Señor lo llamó? ¿Tenía un problema Isaías? Dice, ay, Señor, dice, soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios y he visto la gloria de Dios. Dice el texto que en ese momento el ángel con un carbón encendido fue y tocó sus labios. ¿Y qué le dijo? Dice que tu pecado ha sido quitado. Ha sido quitado. ¿Por qué digo esto? Porque en ese momento le dijo Dios, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa es. Hermanos, Moisés podía quitarse los zapatos porque estaban sucios. Hay cosas que tú y yo, hermanos, podemos hacer para poder estar delante de la presencia de Dios, para poder ser usados poderosamente. Hay cosas que tú y yo tenemos que hacer, pero hay cosas que no podemos hacer. Y es ahí, hermanos, donde debemos de creer que lo que aparentemente para el hombre es imposible, para Dios es posible. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová para salvar? Pregunto, ¿acaso no tocó los labios, no limpió los labios de Isaías? ¿Acaso, hermanos, no limpió el camino de Pablo? ¿No cambió sus preconceptos, sus ideologías distorsionadas que tenía en ese momento, en esa época, en esa generación? ¿Acaso no quitó la lepra, hermanos, del leproso? ¿Qué es lo que tú necesitas que el Señor quite? ¿O qué es lo que tú has estado luchando por quitar y no puedes? Y no puedes. En ese momento, hermanos, Moisés necesitaba que el Señor quitara el desánimo, la tensión, el estrés, la impaciencia, tantas cosas que Moisés necesitaba en ese momento. Te pregunto, hermanos, ¿lo hizo Dios? ¿Lo dejó a Dios a Moisés así? No. Moisés dijo, Señor, aquí estoy. Quita tus sandalias. Las quitó, hermanos, porque estaban sucias y es una realidad. O sea, no podemos estar en pecado o no podemos estar sucios delante de la mano. No nos podemos mantener. O sea, Dios tiene que obrar a mí. ¿Qué dijo Isaías? Venid a mí, dice, si vuestros pecados serán como la grana, como la blanca nieve, si serán como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. O sea, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos que el Señor quite? No hay cosa que el Señor no pueda quitar, hermanos. Y en ese momento el Señor le da un mensaje poderoso. Voy terminando, hermanos. En ese momento, después de que Moisés hizo su parte, entonces Dios le habló. Haz tu parte y deja que Dios te hable. Y dice, yo soy el Dios de tu padre, Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar, ¿qué? A Dios. Mirar a Dios. En esta mañana, el Señor te dice, así como Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Él es el Dios de Timoteo.
Él es el Dios de Freddy. Él es el Dios de Fernando, de Elsa. Él es el Dios de nuestra hermana Costilla. Él es el Dios del pastor Portes, de Esther, de Nena. Él es el Dios, hermano, de la iglesia, La Voz. Y así como vio por Abraham, así como vio por Jacob, así como vio por Isaac, de igual manera quiere ver por ti, quiere ver por mí. ¿Sabes? Dios le estaba hablando a Moisés. Le estaba diciendo, ¿acaso yo dejé en el desierto a Abraham? ¿Acaso no vi por Abraham? ¿Acaso no llegué en el momento cuando él pensaba que todo había terminado y le di un hijo? ¿Acaso no alargué la vida de Abraham? Le estaba hablando de esa manera. ¿Acaso no hice un milagro con su hijo? Que quiere decir Isaac, quiere decir risa. Cada vez que veían ellos a su hijo Isaac, ¿verdad? Pues era un milagro. Le estaba diciendo, yo puedo hacer milagros, Moisés. Yo soy el Dios de los milagros. Dios nos habla de muchas maneras, hermanos. Que en esta mañana nos hable. ¿Acaso no inicié un comienzo con Jacob? ¿Acaso no llegó Jacob a luchar conmigo y le cambié su nombre de usurpador a vencedor? Moisés, ¿necesitas vencer en este momento? ¿Necesitas la victoria en ese momento? Dios le estaba hablando y nos está diciendo a nosotros. ¿Hay alguien que necesita vencer y no ha podido vencer en alguna área? El único que dice, en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Y en ese momento, hermanos, Dios le da a conocer el plan maravilloso que tenía. Le dice, Moisés, el plan sigue, Moisés. El plan sigue. El plan la promesa que yo le di a mi pueblo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, tú la vas a concretar. Que creamos que en esta época, en esta generación, hermanos, hay una obra que culminar, que concretar, y para eso Dios nos ha llamado. Dice, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor y a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. He descendido para librarlos. Y le deja bien claro, ¿verdad? Que Dios es un Dios que ve. Dios es un Dios que oye. Dios es un Dios que habla. Dios es un Dios que toca, que huele. Le estaré hablando en esta mañana a alguien que necesita ser visto por Dios, ser escuchado por Dios, ser olido por Dios, ser tocado por Dios, ser dirigido por Dios, ser avivado por Dios, ser restaurado por Dios, ser liberado por Dios. Porque en ese momento toda esa gente necesitaba, hermanos. Y de igual manera en esta época, en esta generación, hay mucha gente que necesita de ese Dios. Pero que primeramente empiece conmigo, empiece contigo. Que ese comienzo, hermanos, sea propicio en esta mañana, en nuestra vida. Dice, el clamor de los hijos de Israel llegó ante mí. Que ese clamor, hermanos, tuyo, mío, pueda llegar al reino de los cielos para que él pueda descender y manifestar su gloria. Moisés de igual manera se seguía sintiendo mal, pero sabes, Dios es un Dios de insistencia, de persistencia. Dios no se da por vencido. Dios no se dio vencido, hermanos, por Moisés, porque mira Moisés cómo contestó. Dice, entonces Moisés respondió, ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto de los hijos de Israel? Aquí vemos, hermanos, a un hombre sencillo, humilde, a un hombre que voltea y se ve, Señor, pues es que la realidad te equivocaste, Señor. La realidad es que no veo nada en mí. Pero sabes, Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Ya estuvimos hablando de señales, si es bueno pedir señal o no señal, hermanos. No voy a entrar en controversia en ese aspecto.
Porque sí, hay un peligro en pedir señal y nos podemos equivocar, ¿verdad? Y le podemos echar la culpa a Dios. Pero en ese momento cierro con este mensaje, hermanos. Dice, Dios le respondió, yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora, yo te pregunto, hermanos, ¿estuvo Dios con Moisés? Estuvo Dios con Moisés, dice, yo estaré contigo. Pregunto, ¿cumplió su promesa? Hubo un momento en el cual Moisés dijo las siguientes palabras, Señor, dice, si tú no vas a estar conmigo, entonces no me saques de este lugar. Que en este año tú y yo le digamos a Dios, Señor, si tú no vas a estar con nosotros, Señor, entonces no queremos salir de este lugar, no queremos salir para afuera, Señor. Pero dijo que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo así y así se hará. Vuelvo a hacer hincapié. En ese momento Dios le dice, mira, aquí te voy a dar una señal. Y Dios es un Dios, hermanos, de compromisos. Dios es un Dios de pacto. Le dijo, la señal y la evidencia de que la gloria de Dios se va a manifestar con tu vida, en tu vida y a través de tu vida, es que tú y yo tenemos una cita en este monte. Que en el momento propicio, cuando yo me manifieste en Egipto y haga señales, y lo saque y dice, tú y yo vamos a tener una cita, aquí vas a adorar con todo el pueblo. Cierro en esta mañana, hermanos. Todo lo que Dios le prometió a Moisés, se lo cumplió. Fue con él, se mantuvo con él, hizo maravillas, hizo milagros, lo liberó, lo rescató, lo levantó, lo encauzó, lo dirigió. Y notemos, hermanos, que Moisés llegó al monte Horeb y adoró. Que en esta mañana, hermanos, creamos que el Dios de Moisés es tu Dios. Que así como Dios cumplió su promesa con Moisés, la va a cumplir contigo. Pero tenemos que ir a él y decirle, Señor, aquí estoy. Que así como hizo milagros con Abraham, con Isaac, con Jacob, hermanos, lo pueda hacer contigo. Si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Oramos. Querido Padre de los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú fuiste en busca de Moisés, Señor, y propiciaste un nuevo comienzo. Y a pesar de que él se rehusaba, Señor, tú nunca te diste por vencido. Y a pesar, Señor, de las circunstancias que prevalecían, Moisés, de igual manera, Señor, dijo, aquí estoy, Señor, aquí estamos en esta mañana. Señor, hay cosas que no podemos quitar, quítalas, Señor. Háblanos, Señor. Escúchanos, tócanos, huélelos, dirígenos, pálpanos. Por favor, Señor. Así como tú cumpliste esa promesa de esa cita con Moisés en el monte Horeb, Señor, cumple la promesa con nosotros de llegar al reino de los cielos, Señor, con nuestros amigos, con nuestras familias, con nuestros vecinos, con nuestros seres queridos, con aquellos, Señor, que necesitan de tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a nuestros dirigentes, Señor, bendice a mi hermano Fernando, a Timo, a Freddy, a todos los hermanos que nos están escuchando en esta mañana, Señor. Alcánzanos, bendice la iglesia La Voz, Señor, que podamos encauzarla, dirigirla, que podamos prosperarla. Bendice la familia Porte, Señor, como dirigentes también de esta tu iglesia, donde quiera que se encuentren. Perdona nuestras faltas, Señor, y danos un nuevo comienzo. Permita que podamos extender nuestras alas como las águilas, Señor, y podamos comenzar, Señor,
una nueva vida para honra y gloria tuya. En Jesús te lo pedimos todo. Amén.